Estimado televidente, sea usted bienvenido a otro de nuestros diálogos jurisprudenciales. Llegamos hasta sus hogares gracias a los auspicios de AMX Noticias. Nos damos cita, como es costumbre, en el Salón de Plenos, el Salón Rojo, el histórico Salón Rojo de Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado de México. El día de hoy es un verdadero gusto estar aquí con el maestro Francisco Goitortúa Chambón, que es un muy prestigiado académico, es litigante y es experto en Derecho Penal Internacional. El tema que hoy nos convoca es precisamente ese, la justicia penal internacional. A manera de preámbulo, me voy a permitir sugerir que detona esta noción de justicia penal internacional al fin de la Segunda Guerra Mundial, conflagración que deja una gran tragedia y que de alguna forma representa un hito histórico, un antes y un después sobre cómo se desarrollan los conflictos bélicos, fundamentalmente el genocidio. Creo que es el elemento más doloroso, más trágico, más dramático del evento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Al final, los juicios de Nuremberg representan unos procesos, a manera de unos procesos penales, en los que, porque son varios, por eso los juicios de Nuremberg, en los que los líderes de la cúpula nazi son juzgados y evidentemente sentenciados por las atrocidades que se cometieron. Los juicios de Nuremberg representan el punto de partida, digamos, la segunda mitad del siglo XX. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Sí, doctor, muchísimas gracias primero que nada por el honor de estar aquí en este canal y en este diálogo jurisprudencial. Yo creo que sí, el detonante es la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso también habría un antecedente más que hay que hacer notar, que serían los tratados de Versalles, ¿no? Que Versalles es un tratado que pues termina con esta Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra en el mundo, que es un verdadero desastre en la Europa de entonces, y se intenta juzgar al entonces Kaiser Guillermo II, ¿no? En este tribunal que al final no acaba en nada. Prácticamente es un tribunal que no se materializa ninguna sentencia, ningún tipo de, pues siquiera responsabilidad contra prácticamente nadie. Y antes de esto me permitiría incluso irme un poquitito más atrás con Armenia. Creo que lo de los armenios es gravísimo. Lo que pasó en Armenia en ese entonces fue... Igual un genocidio. Un genocidio, exactamente, a mano del Imperio Turco Otomano, que básicamente arrasa con el 50% de los armenios en ese entonces, de 3 millones que eran, 1,5 millones totalmente pues, liquidados, ¿no? Exterminados. Y además es un crimen lamentable porque la forma en la que se desarrolla es principalmente por cuestiones étnicas y religiosas. Una persecución contra los armenios, en su mayoría cristianos, son perseguidos por el Imperio Turco Otomano y a través además de varios años que acaba en un genocidio que ya hoy todos conocemos. Se intenta hacer algo y es un gran fracaso también, ¿no? La impunidad total. De ahí viene Versalles y luego después viene ya ahora sí Nuremberg con esto que conocemos también, la Segunda Guerra Mundial. La Carta de Londres. Claro, claro. Que es el antecedente, digamos, jurídico que permite efectivamente la consolidación de la Corte Penal Internacional, de la que hablaremos prácticamente en unos momentos, y que pues ha tenido pautas, patrones más o menos similares en la resolución de problemas de esta índole. Que dicho sea de paso, la experiencia histórica parece ser que la olvidamos, ¿no? Sí. Hoy estamos envueltos en un escenario internacional de una gran conflictividad, Medio Oriente, la zona de Rusia y Ucrania, la frontera, el Donbass, ¿no? Que es una zona que ha sido problemática desde tiempos milenarios, ¿verdad? Siguen patentes, ¿no? Este tipo de conflictos. Entonces, la Corte Penal Internacional tiene una función, digamos, vigente.
Claro, claro, es una función vigente hoy más que nunca tal vez, lamentablemente, porque hay que decir que la Corte Penal es un tribunal que se conoce como de excepción, no es un tribunal ordinario, exacto. Son crímenes tan graves, de tal trascendencia internacional, que funciona pues básicamente a casos muy concretos, muy lamentables y que quisiéramos que nunca existiera siquiera. O sea, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Así es. Contra la humanidad, ¿no? Justamente, contra el género humano, porque también un poco la naturaleza es que si es grave acabar con una vida humana, es todavía más grave atentar contra el género humano, un grupo, exterminarlo solo porque una religión, porque una nacionalidad, porque una etnia, en fin, es aún más grave, ¿no? La Corte Penal Internacional, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo desarrolla sus procesos, sus juicios y eventualmente qué resultados patentes otorga pues a la humanidad? En realidad, si es una corte penal, es a toda la humanidad a la que le está haciendo respuesta, ¿no? Sí, claro. La Corte Penal tiene algo fundamental que no tuvieron las otras cortes, que es una corte permanente. Es una corte que ya se establece de forma permanente de aquí hacia adelante con una serie de crímenes debidamente tipificados, en donde los estados parte se comprometen pues, a cooperar con la Corte. Esto, por ejemplo, no lo tuvo Nuremberg, no lo tuvo Tokio, ni Ruanda, ni la Yugoslavia. Son tribunales que se crearon de forma especial, como los que prohíbe nuestra Constitución justamente, tribunales especiales. Ad hoc, ¿no? Exacto, ad hoc, ¿no? Específicamente para ese caso. Y de hecho, de las críticas más fuertes a Nuremberg, pues van justamente esas, que son tribunales además creados por los vencedores, como bien decíamos, ¿no? Hace un rato estábamos platicando tras bambalinas, ¿verdad? Sí. Sobre uno de los más importantes libros críticos precisamente sobre los procesos de Nuremberg, de Danilo Zollo, ¿no? El italiano. Es La justicia de los vencedores, correcto. Los vencedores, correcto. Así es. Pero es que además con temas tan lamentables desde el punto de vista procesal penal de cualquier tribunal del mundo, como que se tomaron testimonios de testigos que no se presentaron físicamente, sino que se envió su escrito firmado por ellos y se presentó ante el respectivo tribunal sin que estuvieran físicamente ellos presentes. Eso ningún tribunal del mundo hoy lo acepta, ¿no? O los famosos testimonios de vidas. Hubo falencias procesales. Sí, graves. Y muchas. Para empezar, ¿no? Hay un gran principio del derecho penal, nula pena sine legem, ¿no? O sea, no existía el tipo penal bajo el cual fueron condenados, sin embargo, fueron condenados, ¿no? Y además de todo, en un tribunal ad hoc. Las pruebas, efectivamente, las pruebas tuvieron ciertos elementos de duda, de complicación, sí. ¿correcto? Sí, Muy sí, bien. sí. Y además la complejidad, ¿no? Porque no era un solo sistema jurídico, sino concurrían los sistemas jurídicos de los países que estaban juzgando. Exactamente, sí, ahí estamos hablando por lo menos de Rusia. Claro, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Con sistemas jurídicos totalmente distintos, disímiles entre sí, y convergiendo en una serie de jueces nombrados por ellos, siendo sus propios nacionales, en un procedimiento tipo unificado, ¿no? Más o menos un procedimiento tipo para esos casos. Sí, Nuremberg tiene mucho de ese tema, de esos problemas, pero yo creo que también salen cosas positivas. Uno de los puntos a lo mejor más importantes podrían ser justamente el tema de las famosas órdenes superiores, ¿no? Que se les solía decir ahí en Nuremberg también, que se decía, bueno, claro, si un soldado acata órdenes, pues acata órdenes, no hay que cuestionarlas, si hay que matar a alguien, lo mata, ¿no? Se decía mucho ese tema. Bueno, ahí Nuremberg dice, se acabó, esto no es así, no es una justificante para pues una conducta como la de la Segunda Guerra Mundial. Porque esa era la justificación, ¿no? Prácticamente todos los oficiales de alto rango nazis se escudaban en el hecho de que, uno, había leyes que de alguna manera se habían establecido ex profeso para esas acciones y además de todo que habían recibido órdenes superiores. Exacto. Bueno, aquello logra trastocarlo precisamente Radbruch, mencionando la llamada fórmula, ¿no? Ley injusta no es derecho, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa con el incumplimiento de una orden de un superior jerárquico en una conflagración?
Bueno, lo que dice Nuremberg por lo menos y lo que será ratificado después es que ese incumplimiento es hasta un deber. Es un deber, es decir, cuando una orden va en un sentido, por ejemplo, como de cometer un crimen internacional, se tendría que no acatar esa orden, se tendría que estar a un principio básico de humanidad y de derechos humanos en general para no acatar una orden que claramente sea contraria pues a la vida en general, al género humano, etcétera. Porque dentro de esto incluso podría haber muchísimos otros más casos. O sea, ¿se vale esa negativa de conciencia? Se vale esa negativa de conciencia. Sí, se vale esa, por lo menos desde el punto de vista de lo que Nuremberg asienta y lo que se va ratificando después, se vale esa negativa de conciencia. Es decir, el ser humano tiene una conciencia que le tendría que permitir no acatar órdenes que vayan flagrantemente contrarias al derecho en general o el internacional público, ¿no? Estimado televidente, no se vaya, quédese con nosotros. El tema está bastante sabroso y todavía nos falta un buen trecho de nuestros diálogos jurisprudenciales. El estudio introductorio y colección Ordenanzas de Carlos III conmemora los 250 años de la expedición de este ordenamiento. Es el origen del ejército como institución en la Nueva España y después en México, así como la base para fijar los límites del Estado de México y los primeros 6 distritos judiciales. Coordinada por Ricardo Sodi Cuéllar, esta obra que merecía ser rescatada y estudiada por su lenguaje extraordinario y su influencia en el derecho mexicano, así como en la construcción de nuestra nación, es parte de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Las ordenanzas de Carlos III fueron la base de figuras históricas como Antonio López de Santana y Francisco I. Madero, y siguen siendo relevantes en la actualidad debido a su influencia en la configuración constitucional del fuero militar en México. Esta edición consta de 3 tomos, 2 facsímiles y un estudio introductorio que incluye contribuciones de especialistas de Portugal, Brasil, España, Perú y México. Su estructura está definida en la sección de oro o proporción áurea, para lograr una mejor lectura del contenido, tomando los diferentes conceptos de edición del siglo XVIII. El prólogo, a cargo del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, nos introduce en el interesante contenido de sus 11 apartados. Uno de ellos, enfocado en su análisis tipográfico, realizado por el diseñador Ricardo Salas Moreno. Cuenta además con la participación de instituciones de renombre como la UNAM, el Colegio de México, Anáhuac, el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras. Esta magnífica obra se convierte en un legado invaluable para la comunidad jurídica y para todos los amantes de la historia de México. Lo que está pasando alrededor del mundo es preocupante. No únicamente por las implicaciones que tiene para las comunidades políticas en las que vivimos, sino también si se piensa desde la perspectiva de la justicia, porque denota la incapacidad que tienen las instituciones y los mecanismos que hemos generado los estados modernos, los estados constitucionales de derecho, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar lo que está pasando justamente en estos momentos. No únicamente los conflictos bélicos, sino las grandes matanzas, los crímenes de guerra, las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos. Nuestras instituciones democráticas, constitucionales, sociales, dentro de las normas de la comunidad internacional que se ha erigido justamente para crear un mundo seguro y pacífico, no están funcionando. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos de tener una cápsula con el académico Mateo Mancilla, que pues, nos ha dado cuenta sobre el derecho penal internacional, la Corte Penal Internacional y la condición de la paz. Muy bien.
Se nos van quedando cosas en el tintero, pero esperemos que las desahoguemos adecuadamente durante la charla. Nos quedamos con la Corte Penal Internacional. Sí. Como resultado, efectivamente, de todos estos antecedentes a los que hemos hecho alusión, fundamentalmente Nuremberg, Tokio, que de alguna manera fue un modelo que se replicó, ¿no?, para efectivamente los países del eje, ¿no?, sancionar a quienes habían cometido estos delitos de lesa humanidad. Muy bien. La Corte Penal Internacional, me gustaría, querido maestro, que nos concedieras cómo se estructura, cómo funciona, cómo se desarrolla el proceso y qué resultados eventualmente ha dado que sean emblemáticos y que pueda servir para la amable audiencia revisar algunos datos que les sean inquietantes. Claro. Bueno, la Corte Penal, decíamos, es un tribunal, el primer tribunal permanente ya de naturaleza penal internacional que se conoce en el mundo. Tiene un funcionamiento que tiene, digamos, una tipificación de 4 grandes crímenes. 4 grandes crímenes que son los crímenes, los típicos en esta materia, ¿no? Genocidio, crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión. Son los 4 grandes crímenes. Que ahora quieren meter ecocidio, ¿verdad?, como 5º delito penal internacional. Sí, y incluso había otras propuestas, por ejemplo, narcotráfico era una de esas que estaba en negociaciones en el Estatuto de Roma para poderlo prever ahí. Y el ecocidio, que también sería otro tema que está incluso camino a lo que se conoce como una especie de norma imperativa generalizada medioambiental. Pero bueno, de por sí con el crimen de agresión costó, porque el crimen de agresión no estuvo definido en un origen, costó poder tener ya un tipo final. Entonces, bueno, esto creo que va a tener todavía un camino bastante largo. Pero digamos que la Corte Penal funciona también bajo esta idea de que de estos 4 crímenes que tienen además subtipos cada uno de ellos, ¿no? Hay formas de cometer genocidio, hay formas de cometer crímenes de lesa humanidad y de los otros 2 también. Entonces, estos crímenes son de entrada los más graves que se pueden cometer en el mundo o con trascendencia internacional. Acabar con grupos de seres humanos, genocidio, exterminarlos por completo, o crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, asesinato, desapariciones forzadas, torturas, temas de crímenes sexuales, en fin, son crímenes que van un poco más a la población civil, sin tomar en cuenta su raza, etnia, religión, etcétera, sino población civil como tal. Y crímenes de guerra, que son los que se cometen en conflictos armados internos o internacionales, ¿no? Ahí también están estos crímenes. Y la agresión, que es el típico crimen que se comete cuando, por ejemplo, un jefe de Estado o jefe de gobierno ataca ilegítimamente a otro Estado soberano sin el derecho internacional público de por medio, ¿no? De forma arbitraria, ilegal, en fin. Estos 4 grandes crímenes son competencia de la Corte y funciona a través de una fiscalía. Hay un fiscal que es el que se encarga de investigar. El acusador, exactamente, ¿no? El Ministerio Público Internacional, por decirlo de una forma, que sería el fiscal que lleva a cabo la investigación de los crímenes en los países parte de la Corte para armar las carpetas, los expedientes y presentar acusaciones firmes ante la Corte. Sobre personas en concreto. Sobre personas en concreto, efectivamente. Es un principio fundamental, ¿no? La Corte Penal solamente conoce y juzga a personas en específico, individuales. Nuremberg juzgó a la Gestapo como organización criminal, ¿no? Ahí hay una diferencia. Y además de esto también puede juzgar lo mismo a un rey, a un príncipe, a un jefe de Estado, un jefe de gobierno, que a Juan Pérez en particular. Es un principio también de igualdad, donde lo mismo se puede juzgar al uno que al otro por crímenes internacionales. Y yo creo que una característica también muy propia de esta Corte es, por ejemplo, el tema de la complementariedad, que se escucha igual un poco, pero es un principio muy fácil de entender, sabiendo que si el Tribunal Nacional no pudo juzgar a alguien o no quiso hacerlo, entonces entra la Corte Penal. En subsidiariedad de lo que no se hizo
en el país. En el país. Digamos que el primer responsable de juzgar y de sancionar es el propio país, donde se cometió el crimen. Ahí es quien tiene que hacerlo, porque si no lo otro sería muy sencillo. Es como un poco que los estados baten, por decirlo así, los asuntos a la corte, que al fin que ahí se encarga la corte penal, ¿no? No, el responsable es el estado donde se cometió el crimen. Ya luego, si no puede o si no quiere, entonces sí, entra la corte penal. Y esta forma muy básica también tiene una forma, digamos, para iniciar investigaciones a través de acusaciones directas. Es decir, solamente los estados parte de la Corte pueden presentar acusaciones en particular contra personas en específico. Típico caso, Nicolás Maduro, Venezuela. Una serie de países de América presentaron una denuncia formal ante la Corte Penal para que investigara a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en su país. Esto se presenta ante la Corte y la Corte, el fiscal, está obligado a iniciar investigaciones, las inicia y comienza ahí la etapa de investigación, ¿no? Pero además de esto también podrían presentarla, por ejemplo, personas físicas, digamos nosotros mismos, siempre y cuando, o más bien, a partir de que nuestra aportación la tome en cuenta el fiscal. Es decir, si nosotros presentamos, vamos ahora mismo a La Haya, a Países Bajos, presentamos una denuncia, no es que inmediatamente nos van a aceptar y va a iniciarse un procedimiento, sino que más bien, si hay elementos suficientes, el fiscal la hace suya y entonces investiga por sí mismo. O sea, hay toda una serie de indagatorias que se hacen, de pesquisas que se hacen alrededor de la denuncia, sin que inmediatamente esté detonando el juicio como tal. Sí. Digamos que sería una etapa de instrucción. De instrucción. Cuando nosotros lo hacemos a título, digamos, individual. Es decir, el fiscal, por ejemplo, podrá recibir la notitia criminis, como suele decirse, la denuncia de un delito, de un crimen, y entonces, si ve que hay elementos él mismo, entonces toma para sí mismo la investigación y él puede iniciar esa investigación. Motu propio. Así es, así es. O la otra es el Consejo de Seguridad, que ha sido también un caso también muy, pues hasta cuestionado, ¿no? De la ONU, ¿no? De la ONU, claro, muy debatible porque, por ejemplo, el Consejo de Seguridad ha iniciado o ha solicitado a la Corte que inicie investigaciones en el caso de Sudán. Es un ejemplo típico, ¿no? Sudán. Cuando él estaba entonces en Sudán, el dictador de la época, Omar Hassan al-Bashir, el Consejo le pide a la Corte que investigue crímenes cometidos en su país por él mismo. Y bueno, la Corte, el fiscal investiga, presenta una acusación formal y hay un tema de conflicto con Sudán. Sudán no es parte de la Corte y ahí viene ese tema de cooperación, ¿no? Estamos hablando del Estatuto de Roma como, digamos, la brújula sobre la cual se mueve la Corte Penal Internacional. Sí. ¿México qué papel juega en la Corte Penal Internacional? Un temazo. La parte de México... O sea, sí estamos adheridos al Estatuto de Roma. Exacto. Somos parte del Estatuto de Roma, ya lo ratificamos, somos parte, estamos obligados con la Corte Penal. Es correcto. Ajá. Pero hay un problema con México y es un problema que no es menor. Cuando México se adhiere o ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal, lo hace, bueno, tardíamente. Para nosotros entra en vigor en el año 2006, pero nosotros, se presentó una iniciativa de reforma constitucional en 3 párrafos que a mí me parecían correctos, una forma más o menos integral de modificarlo, donde se preveía la obligación de México para cumplimentar las resoluciones de los tribunales internacionales, todos los de los que México fuera parte, incluyendo la Corte Penal. Luego, esa reforma no pasó y tenemos lo que tenemos hoy en nuestro artículo 21 constitucional. Y ese artículo dice, el Ejecutivo Federal podrá, previa aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. O sea, el Ejecutivo Federal podrá, previa aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es una modificación que se hizo en México. O sea, es potestativa. Discrecional prácticamente. Discrecional. Así es. ¿Qué problemas podría traer estos? Muchísimos. A ver, hablábamos de una inconstitucionalidad hace rato. Sí, claro. ¿Valdría la pena que la ventiláramos aquí? Claro. De entrada, es que, exacto, antes de esto, tenemos que saber que la Corte Penal es inconstitucional en varios puntos. Por decir los más importantes, nuestra Constitución establece la correlación entre delito y pena.
¿no? A cada delito le corresponde una pena. Incluso puede ser a través de un mínimo y un máximo, de 5 a 10 años, de 10 a 15, en fin. Pero sabemos que no hay menos que este y no hay más que el otro, ¿no? Ok. La Corte Penal no tiene ese sistema. Dice la Corte Penal, el Estatuto de Roma, que hay una listado de crímenes que son del artículo 5 al 8, los que acabamos de decir, y sus respectivas subtipos. Bueno, en cada subtipo y tipo no existe una pena exacta que le corresponda a cada uno de ellos, sino que se prevé en un capítulo especial de las penas donde dice que la prisión es hasta 30 años máximo o prisión a perpetuidad. Por lo tanto, en un crimen, por ejemplo, de genocidio, podría aplicarse tal vez un día 5 años, en otro 30. O la cadena perpetua. O la cadena perpetua. No hay correlación entre delito y pena, como sí lo prevé como obligación constitucional nuestra norma fundamental. Claro, y es lo que nos da pauta para entender la teoría del tipo penal, ¿no? La hipótesis de previsión, la hipótesis de sanción, y efectivamente esa, digamos, justa equidad entre ambas condiciones. Claro. Creo que estamos entrando en materia de manera bastante agradable y pues yo creo que para el próximo bloque podemos anticiparle a nuestro amable auditorio que nos involucraremos con casos emblemáticos que se hayan tratado en la Corte Penal Internacional, y no está de más decirlo. Hoy estamos envueltos en un escenario bastante conflictivo. Luego platicaremos sobre ello. ¿Tendrá competencia la Corte Penal Internacional respecto de lo que está pasando en Medio Oriente y de lo que está aconteciendo en Rusia y Ucrania? Estimado televidente, no se vaya, quédese con nosotros. Ante un conflicto puedes sentirte como una hoja en blanco. Hay días que te arrugas. Otros que te rompes. O te enciendes. Pero si con voluntad decides dialogar, empatizar y conciliar, también podrás volar. Existe otra forma de resolver conflictos, la justicia alternativa. Acércate al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, de manera presencial o en línea. centromediacion.pjdomex.gov.mx. Poder Judicial del Estado de México, calidad humana al servicio de la justicia. El Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México es un elemento muy importante para la solución de conflictos de manera oportuna y rápida, ahorrando tiempos dentro del procedimiento, siempre y cuando las partes tengan la voluntad de conciliar. El consejo que les doy a la población del Estado de México, a mis compañeros abogados litigantes, es que se acerquen al Centro de Mediación para ahorrar tiempos y esfuerzos. Ante un conflicto puedes sentirte como una hoja en blanco. Hay días que te arrugas. Otros que te rompes. O te enciendes. Pero si con voluntad decides dialogar, empatizar y conciliar, también podrás volar. Existe otra forma de resolver conflictos, la justicia alternativa. Acércate al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, de manera presencial o en línea. centromediacion.pjdomex.gov.mx. Poder Judicial del Estado de México, calidad humana al servicio de la justicia. Definitivamente considero que la mediación es una medida excelente que está tomando el Tribunal Superior de Justicia y sobre todo el Poder Judicial del Estado de México para solucionar los problemas que se tienen de carácter personal, sobre todo en la materia familiar. Creo que se pueden ahorrar muchísimos conflictos y sobre todo algo de lo que yo soy enemiga es traer a los niños a juicio. Entonces esa parte creo que el Poder Judicial está poniéndose muy fuertemente la camiseta y de alguna manera creo que vale la pena buscar los medios de alternativas de solución de los conflictos con la finalidad de bajar el trabajo de los tribunales y también solucionar los problemas tanto de los usuarios como de los litigantes. Ante un conflicto puedes sentirte como una hoja en blanco. Hay días que te arrugas. Otros que te rompes. O te enciendes. Pero si con voluntad decides dialogar, empatizar y conciliar, también podrás volar. Existe otra forma de resolver conflictos, la justicia alternativa. Acércate al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, de manera presencial o en línea. centromediacion.pjdomex.gov.mx. Poder Judicial del Estado de México, calidad humana al servicio de la justicia. Me pareció una muy buena inauguración y muy buena propuesta.
¿no? La mediación es lo mejor que puede pasar para una mejor conciliación, sobre todo a nivel familiar y con los hijos. Es importante asistir, tratar de llevar la mediación antes de un mejor juicio. Ante un conflicto puedes sentirte como una hoja en blanco. Hay días que te arrugas. Otros que te rompes. O te enciendes. Pero si con voluntad decides dialogar, empatizar y conciliar, también podrás volar. Existe otra forma de resolver conflictos, la justicia alternativa. Acércate al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, de manera presencial o en línea. centromediacion.pjmx.gov.mx. Poder Judicial del Estado de México, calidad humana al servicio de la justicia. Nos quedamos hablando en el bloque anterior sobre algunos aspectos de inconstitucionalidad respecto de la Corte Penal Internacional. Sí. Sigamos con ello, está interesante eso. Pues, y es que este tema nos sirve porque tenemos que entender en qué posición está México respecto a la Corte Penal. Decíamos que hay un tema de correlación delito-pena que no lo cumplimos o no lo cumple la Corte Penal, pero es que además, por ejemplo, ya algo más específico todavía es el tema de los acusados, los derechos que tienen los acusados en un proceso penal. Claro. Ahí, por ejemplo, México garantiza en su artículo 20, garantiza que el acusado tiene derecho a una adecuada defensa y a los informes, el expediente, los datos para hacer su adecuada defensa. Y la Corte Penal no garantiza ese derecho. La Corte Penal establece pues, incluso el derecho de los estados para reservarse de información. Pero eso viene desde Nuremberg, ¿verdad? Viene desde Nuremberg, claro. Claro, sí, es un tema de seguridad nacional. Muchas veces el Estado puede decir, yo presento pruebas contra fulano de tal, pero reservada información, porque es seguridad nacional. Y ahí es un tema delicado porque el acusado no podría tener acceso a esa información que sí la debería tener en un juicio en procedimiento nacional. Otro punto, por ejemplo, es la misma defensa o la adecuada defensa por un defensor de oficio. Nuestro código, nuestra Constitución garantiza que un mexicano tenga derecho a un abogado o a un defensor de oficio. La Corte Penal no lo garantiza. La Corte Penal establece que podría tener derecho a un abogado si es en interés de la justicia y lo que eso signifique también. Subjetivo, etéreo, claro. ¿No? Inmaterial, además de todo, ¿no? Claro. Y eso de alguna manera violenta lo que nosotros entendemos como debido proceso. Exactamente. Violenta ese debido proceso porque además eso ya va específicamente contra alguien, una persona física que podría ser sujeta a un juicio penal internacional ante la Corte, sin esas garantías que nuestra Constitución sí garantiza a favor de los mexicanos. A ver, espero no cometer un atropello, pero entonces resulta ser responsable quien la Corte Penal Internacional considere que es culpable. Sí. Si no, no pasaría absolutamente nada. Sí, sí, exacto. Desde el punto de vista de la Corte misma, ella será la que determine a través de las pruebas que se presenten la responsabilidad o la falta de responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿y esas pruebas se pueden tener con toda certeza por parte de la defensa? Y ahí es el tema, ¿no? Justo ahí viene el problema, porque no se pueden tener todas. Bueno, seguimos. México dentro de la Corte Penal Internacional. Bueno, después de saber que es inconstitucional, viene un tema delicado, porque ahora resulta, por ejemplo, que si una persona fuera sujeta al reconocimiento de la Corte Penal, es casi también como aplicarle el artículo 29 constitucional de la suspensión de derechos. Nuestro artículo 29 prevé que a nadie se le pueden suspender derechos, sino de forma temporal, a un grupo específico. Y siguiendo un procedimiento. Bajo un procedimiento y bajo además causas graves, perturbación de la paz, etc. Si sometiéramos a alguien, a un mexicano ante la Corte Penal, sería casi como suspenderles ciertos derechos que prevé la Constitución, pero únicamente a él. Porque él se presentará ante la Corte sin esos derechos que prevé la Constitución. Pero peor aún, el artículo 21 dice que el Ejecutivo Federal podrá reconocer la jurisdicción previa aprobación del Senado. De manera tal que si hubiera un caso, el que sea, en México de un crimen internacional, y se presentara el caso ante el Senado para ver si se aprueba o no a la Corte Penal y su reconocimiento, un asunto que es estrictamente judicial, netamente jurídico,
ahí se politiza. Sí, claro. Se somete a la votación del partido político que tenga mayoría de votos y levantando la mano dirán sí, que se reconozca o que no se reconozca. Y eso es un tema que es estrictamente judicial y que ella se politizó a votación de partidos políticos. Entonces estamos viendo matices terriblemente interesantes. Digamos que eventualmente podríamos acercarnos a escenarios en los que podríamos poner en tela de juicio la legitimidad de la Corte Penal Internacional. Pero a ver, por otro lado, ¿la Corte Penal Internacional ha tenido aciertos? ¿Podríamos nosotros hablar de casos emblemáticos en los que la Corte Penal fuese idónea en la impartición de justicia? No sé, estoy pensando en casos tal vez como los Balcanes, ¿no? La ex Yugoslavia, como el caso de Ruanda. Sí, los casos de Ruanda y la ex Yugoslavia, por ejemplo, a cargo de los tribunales especiales del Consejo de Seguridad, son casos donde ha habido definitivamente aciertos porque la persecución o los crímenes cometidos en estas zonas fueron de tal gravedad que ameritaba una no impunidad, ¿no? Ameritaba una sanción penal por parte de un tribunal que conociera de ellos. Lo de Ruanda fue un caso también lamentable en todos los sentidos, ¿no? Espantoso. O sea, si recordamos, sí, fue una conflagración fratricida, claro, ¿verdad? De dos grandes grupos étnicos, Tutsis y Hutus, ¿verdad? Que prácticamente en días arrasaron, sí, con millones de personas en Ruanda. Sí. Sin embargo, para el caso específico de Ruanda, ha habido, ejemplariedad en la pretensión de sobrepasar ese grave episodio histórico. Tenemos ahí casos de justicia transicional en los que hay una vocación por parte de la población de que haya compromisos de no repetición, además de ello, de que la justicia llegue de forma incluso bajo el capelo cultural de los africanos, los tribunales Gakaka, que fueron exprofeso precisamente para transitar hacia la paz. Pero los Balcanes resulta ser algo espeluznante y además de todo fuera de cualquier capacidad de entendimiento, ¿no? Serbios, croatas, montenegrinos, ahí todos conflictuándose contra todos y además de todo en el ombligo de Europa, ¿no? Claro, claro. La segunda guerra más grave en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un conflicto armado tan grave, casi como la Segunda Guerra Mundial, en Europa después de esto que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto igual, étnico, incluso religioso, sí, entre unos y otros. Sí, sí. Y al final, pues en un país, la Yugoslavia, que había sido también formada de manera muy artificial. Claro, un país satelital, claro, a la ex Unión Soviética, un líder mesiánico, Josip Broz Tito, que de alguna manera, de forma artificiosa, efectivamente, sí, quiere juntar a fuerza y bajo un régimen de corte totalitario, sí, y muy punitivo, quiere conjuntar y hacer el territorio yugoslavo. ¿Hemos tenido algunos otros ejemplos emblemáticos? Bueno, sí, ha habido, por ejemplo, ahora mismo la Corte Penal tiene 31 casos resueltos, 31 asuntos de los que ha conocido. Hay por lo menos otros 5 en investigación vigentes, otros tantos que ya han sido pues, desechados y otros que están vigentes. Entre ellos Venezuela, por ejemplo, República del Congo. Hay varios casos que, bueno, también una crítica que se le ha hecho un poco a esto es de que ha sido una corte más enfocada a a países africanos, ¿no? A la región África, que es la que tal vez pudiera ser la más vigente en conflictos armados. Pero definitivamente ha habido casos, especialmente sí, con África, ya con sentencia firme, donde se ha resuelto sobre la responsabilidad penal internacional de acusados por crímenes como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Yo creo que uno de los casos tal vez más interesantes que ahora mismo se están planteando es el tema de Rusia, Ucrania, por ejemplo, o hay uno más que aparece en los últimos días, salía la noticia de que posiblemente la Corte sacara órdenes de aprehensión contra el presidente de Israel, Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad en torno al conflicto armado que ahora estamos viendo entre Israel y Palestina. Y creo que estamos muy de acuerdo después de ver efectivamente
no solo la destrucción, sino el genocidio sistemático, Claro, ¿no? claro. Y además de todo, esta voluntad belicosa, ¿no? Por seguir ampliando el escenario de guerra. Así es, ¿no? así es. A ver, esos son los casos emblemáticos. ¿Qué más podríamos nosotros relatar sobre, digamos, efectos positivos de la Corte Penal? Bueno, definitivamente yo creo que el punto más relevante es el objeto mismo, que es evitar la impunidad de crímenes tan graves como estos. El hecho de que se tenga una Corte Penal... ¿Y si los contienen? O sea, esta entidad, la Corte Penal, contiene el abuso de poder que llega hasta delitos de lesa humanidad. ¿Tiene un efecto disuasivo? Sí, sí lo tiene. A eso me refiero. Sí, sí lo tiene. Por ejemplo, el caso de Sudán, justamente. Con Sudán, decíamos, el fiscal presenta a la sala de acusaciones preliminares una orden de aprehensión, se emite. El presidente de Sudán, por supuesto, no coopera, pues ni modo que se entregue el mismo, ¿no? No coopera. Pero tiempo después, el presidente de Sudán viaja a Sudáfrica en un viaje relámpago de 1 o 2 días, y Sudáfrica se queda un poco pues congelada respecto a si lo detiene o no y lo entrega o no a la Corte Penal, y no lo hace. La Corte Penal le reclama directamente a Sudáfrica por esta falta de acción, y si hay una especie de efecto generalizado en todo el continente y incluso en el mundo respecto a esto que pasó en Sudáfrica y Sudán. Básicamente después de eso, incluso el presidente de Sudán no viajaba, no tenía pues ya actividad en otros países, sabiendo esta idea de que pudiera ser detenido en algún país parte de la Corte Penal. Incluso Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido un efecto de intentar evitar pues el envío de estadounidenses a la Corte Penal, haciendo convenios bilaterales entre unos y otros, entre países que son parte de la Corte Penal. Eso es un signo, finalmente, de que Estados Unidos tiene también pues una idea de que la Corte Penal podría causarle problemas respecto a sus propios nacionales. O sea, ¿tiene un efecto en los países? Sí lo tiene. Es un efecto que me parece que evita o trata de evitar la impunidad, independientemente de casos en particular que ya se han juzgado y sentenciado al día de hoy. Estimado televidente, quédese con nosotros. El tema cada vez se pone más sabroso. No se vaya. Durante la pandemia, el confinamiento trajo consigo la convivencia obligatoria, la escuela en casa, el teletrabajo o la pérdida de empleo, principalmente para las mujeres, y con ello, el incremento de la violencia familiar. En el Poder Judicial del Estado de México, del 20 de marzo de 2020 al 15 de octubre de 2021, se iniciaron 4.353 nuevos juicios de violencia familiar, 46% más que en el mismo periodo sin pandemia. Sensible a esta situación y ante la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres y cualquier persona a una vida libre de violencia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México crea el Juzgado en Línea especializado en violencia familiar. Por nuestra seguridad, este juzgado atenderá las 24 horas de los 365 días del año para recibir protección dentro de las siguientes 4 horas de pedirla. Me siento más segura, no importa dónde vivas, pues el juzgado tendrá competencia en todo el Estado de México. 100% en línea, cero papel, garantizando en todo momento los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Estarán a salvo los derechos de las mujeres, niñas, niños, abuelitas, abuelitos y hombres que hayan sufrido agresiones físicas, verbales o sexuales. Las víctimas de violencia podrán ingresar su demanda en línea, tramitar su firma electrónica inmediatamente y participar en audiencias de manera remota y en los juzgados más cercanos a su domicilio. Dada la urgencia de los juicios por violencia familiar, los peritos del Poder Judicial atenderán y practicarán dictámenes en trabajo social y psicología oportunamente. Para cumplir con los plazos procesales, el juzgado en línea dará seguimiento a las órdenes de protección durante los 6 días siguientes. Para el cumplimiento de las medidas de protección, colaboran la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado
Estado de México y las municipales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y los municipales, las Secretarías de Salud, de la Mujer, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública Estatal. Además, las divisiones de Seguridad Pública y Tránsito municipales. Estamos manejando una cooperación interinstitucional entre poderes y organismos autónomos para accionar con rapidez, con prontitud ante los temas de violencia y evitar que la violencia feminicida escale y se lleguen a consecuencias indeseables. De esta manera, el Estado de México protege a las víctimas de violencia familiar y de género. Con el juzgado en línea especializado en violencia familiar, estás segura. Da clic. Hoy quiero hablarles de una obra que se llama Los Juicios de Nuremberg. Es una obra coordinada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar. Esta obra nos habla de los procesos que se llevaron a cabo en la década de los 40 en Alemania, precisamente en el Palacio de Justicia de Nuremberg. A través de esta obra podemos conocer cómo las implicaciones, los principios que se usaron o se llevaron a cabo en esos procesos trascienden hasta nuestros días. Es importante conocer esta obra porque nos habla de la psicología del crimen, nos habla de las actuaciones derivadas de violaciones de derechos humanos, nos habla de una justicia restaurativa que en este momento se llevó a cabo y que en la actualidad también es importante conocer. Es importante que la ciudadanía conozca de esta obra porque nos permite conocer que en cada una de las decisiones de los jueces hay todo un contexto histórico, filosófico. Cada decisión judicial lleva todo un contexto, lleva una importancia, no son decisiones que se toman a la ligera, y esta obra nos permite conocer también a los servidores públicos que cada uno de nosotros forma parte importante de un gran engrane que nos puede llevar a una evolución de la justicia. Cada uno de los servidores y cada uno de los ciudadanos somos importantes en el desarrollo de la justicia, no solo de nuestro país, sino del mundo. Gracias por seguirnos concediendo el favor de su amable atención, estimado televidente. Regresamos luego de una breve cápsula en la que damos algunos indicios de la novedad editorial del Poder Judicial del Estado de México, el libro Los Juicios de Nuremberg. Hemos hablado sobre ello, venimos hablando sobre esto y muy cautivados con la charla que estamos teniendo con nuestro ilustre académico, Derecho Penal Internacional, Justicia Internacional, Corte Penal Internacional y todos los problemas que hay alrededor. Claro. Pero platicábamos hace un rato, el escenario mundial en el que estamos viviendo nos da muestra de que estos delitos de lesa humanidad se siguen flagrantemente cometiendo. Tenemos nosotros el caso Ucrania-Rusia y efectivamente creo que estamos más que dolidos de ver lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza y Cisjordania. Esta, digamos, brutal, bestial respuesta que se ha tenido contra un supuesto grupo terrorista, ¿verdad? Pero que ha atentado contra toda la sociedad civil palestina. Hemos visto incluso muestras muy interesantes en los propios Estados Unidos, ¿verdad? Los chicos, estudiantes de las universidades, demandando un alto al genocidio. Y parece ser que en el Estado de Israel no están en la mejor disposición para ello. Sí. ¿Qué es lo que viene? Híjole, ¿qué es lo que viene? Pues todo implica, la Corte Penal en sí misma es un reto, ¿no? Toda la justicia penal como tal internacional es un reto. Y aquí, por ejemplo, hay países que no son parte de la Corte Penal. Correcto. Rusia no es parte de la Corte Penal. Exacto. Israel no es parte de la Corte Penal. Estados Unidos, China, Irak no es parte de la Corte Penal. Consecuentemente, eso da pauta, abre la puerta para que se sustraigan de una responsabilidad de esta naturaleza. Claro. Ahora, también es verdad que hay convenios y hay principios que son normas imperativas para todo el mundo.
Digamos que en la materia se conoce una frase como jus cogens, que es una frase muy técnica, pero consiste en que son normas que son imperativas, que son obligatorias para todo el mundo. Por ejemplo, la prohibición del genocidio. Es que yo no soy parte de la Comisión de Prohibición del Genocidio, no importa. Es obligatorio que no cometas genocidio porque lo otro sería una locura, ¿no? Entonces, hay normas imperativas como estas que le aplican a todos los países, aunque no sean parte de la Corte Penal. Lo que pasa es que es verdad que juzgar a alguien procedente de Israel o de Estados Unidos o de China es muy complicado al amparo de la Corte Penal porque no son países parte de la Corte Penal. Sin embargo, ha habido ahora mismo, por ejemplo, ya hay denuncias, una en particular que se presentó contra Vladimir Putin de Rusia ante la Corte Penal, aunque no es parte de ella, porque hay una figura en particular donde Ucrania acepta o aceptó la jurisdicción de la Corte Penal de forma temporal, en un periodo de tiempo específico. Dentro de ese tiempo, digamos, o de forma temporal, presenta justamente se presenta esta denuncia contra personas físicas concretas, Vladimir Putin y otros grupos de personas, por responsabilidad penal internacional ante la Corte. Y ahí, bueno, pues también es un tema de competencia de la Corte para determinar qué va a pasar, ¿no? Lo interesante será ver justamente la Corte cómo actúa ante ese tipo de denuncias y de casos, incluyendo Israel, por ejemplo. Se decía hace unos días que se presentaría ya prácticamente en los próximos días como una especie de noticia o rumor de noticia de que la Corte Penal emitiría órdenes de aprehensión contra el actual presidente o primer ministro de Israel. Benjamín Netanyahu. Exactamente. De manera tal que si se presentara esto, sería por supuesto un escándalo para Israel, porque Israel inmediatamente lo que va a decir, no soy parte de la Corte Penal. Y un principio fundamental que aplica incluso en contratos es que si yo firmo un contrato con alguien, pues solamente somos nosotros dos los obligados, claro, ¿no? Entre no las un tercero, partes, entre las claro. partes, exacto. Israel va a decir que lo mismo que dijo Sudán en su momento, oigan, yo no soy parte de la Corte Penal, a mí no me obligan a cooperar ni me obliguen a nada porque no soy parte de la Corte Penal. Y lo más paradójico, distrayéndose de ese jus cogens del que estabas haciendo alusión, ¿no? Claro, claro, porque al final hay crímenes gravísimos que ha cometido Israel en la zona ahora mismo de la Franja de Gaza con este conflicto con los palestinos, gravísimos, ¿no? De alguna forma Israel se ha respaldado aduciendo una especie de legítima defensa, una defensa legítima internacional diciendo que, bueno, lo que atacan son sitios en donde se encuentran terroristas y que ellos lo que hacen es usar escudos humanos. No, pero diezman a la población civil, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Van contra hospitales, van contra escuelas, incluso sitios donde hay población civil y que aparentemente, según ellos, según Israel, existen terroristas disparando o atacando desde esos sitios con población civil, ¿no? Pero un principio básico que ha existido desde, no de ahora, sino desde tiempos ya inmemorables de derecho consuetudinario es justamente la protección a la población civil. Si hay población civil inmersa dentro de esa zona, tienes que hacer todo lo posible por no diezmar a esa población civil, por no atacarla. Es que ahí hay un conflicto, es que ahí hay atacantes, es que ahí hay terroristas. Tienes que hacer lo posible por distinguir entre unos y otros. Lo otro es una masacre. Bueno, y la beligerancia que tiene el Estado de Israel, hemos visto que de alguna manera ha habido acontecimientos sobre Irán, ¿no? Ya, está tanteando terreno más allá del conflicto que tenían en la Franja de Gaza. Sí, claro. ¿Tendrá implicaciones eso? Híjole, pues yo creo que sí. De hecho, Irán, en una respuesta que hace después de que Israel ataca una embajada de Irán, justamente, Irán ataca después, o intenta atacar por lo menos a Israel, que fue un ataque un poco curioso, por lo de no decir otra cosa, porque de noche, que se ven prácticamente todos los ataques de drones, era muy fácil a lo mejor neutralizarlos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que ese conflicto bien puede extenderse a otras zonas, incluyendo al mismo Irán, que ya está, por supuesto, metido en el conflicto como tal. O sea, en tiempo y en territorio. Y en espacio, así es. Así es. O sea, anticiparíamos que va a haber un efecto expansivo en el conflicto ahorita del Medio Oriente. Pudiera serlo. Es decir, es preocupante. Es preocupante. Pudiera serlo porque Irán tiene un objetivo muy claro
y es destruir Israel. Es un objetivo que se ha planteado de hace ya años, ¿no? Como una política propia. Por otra parte, Irán tendría un apoyo de Rusia, probablemente. Irán no está lejos de Rusia, al contrario, y al mismo tiempo Rusia tampoco está lejos de China. Correcto, hay un canal de comunicación bastante estrecho. Así ¿no? es. Luego entonces ahí extender esto a países como Rusia y China, con el potencial que tienen ambos en temas armamentísticos, poblacionales y económicos, bueno, ya sería esto pues una barbarie, ¿no? Un conflicto desproporcional. Pero digo, estamos planteando posiblemente escenarios. No necesariamente tiene que ocurrir así, pero lo que se ve es haciendo esta hilación de países implicados, bueno, nos llevaría a un escenario posible. Pero es que, vamos, me resulta paradójico de inmediato pensar que efectivamente quienes detonaron los juicios de Nuremberg como concepto y quienes participaron, Rusia y Estados Unidos, no forman parte hoy, ¿no?, del Estatuto de Roma, se sustraen del Estatuto de Roma. Claro. Israel, que es una potencia en tecnología militar, claro, pues por supuesto que no es conveniente para los intereses del propio Estado de Israel. Claro. Resulta bastante conflictivo pensar que entonces puede haber una justicia internacional cuando los países hegemónicos siguen sosteniendo efectivamente políticas beligerantes. Exacto. Es que de hecho, si nosotros tomamos en cuenta por población, tomando en cuenta a China, a la India, que tampoco es parte de la Corte Penal, a Rusia, a Estados Unidos y a Israel, ya nada más por pura población, la mayor parte del mundo no es parte de la Corte Penal. Solo por tomar población en cada uno de esos países. No, y sobre todo porque ya son un bloque, ¿no? El BRICS, ¿no? Ya forman parte de todo un sector, ¿no? Claro, y es que además justamente son los países con más conflictos armados, ¿no? Con los más beligerantes, Estados Unidos. Innegable. Innegable. Israel mismo, Rusia. O sea, son los países, incluso la India, por ejemplo, el tema que tiene con Pakistán también, que es un tema delicado. Muy sensible. Bueno, y desde la muerte del Mahatma Gandhi, aquello ha sido prácticamente zona de conflicto. Así es, una escalada constante, ¿no? Exacto, entre un país y otro. Es decir, los países más... Que además responde a una cuestión seguimos, ¿no? Una cuestión de orden religiosa, ¿no? Claro. Pakistán dentro del Islam y la India con todo su componente cultural religioso. Así es, una mezcla de incluso ya hasta de varias religiones, pero sí, que al final también, no digamos Israel-Palestina, que es típicamente un conflicto religioso, ¿no? Sí. Y hasta étnico también. Ese conflicto lamentablemente tiene miras lejanas, tiene un alcance bastante más mayor. Bien, pues se nos quedan muchos temas en el tintero y un dictador, un gran tirano, el tiempo ha hecho de las suyas. Estimado televidente, muy agradecido con que nos haya permitido entrar hasta sus hogares gracias a los auspicios de AMX Noticias. Igualmente quiero agradecer a todo el equipo de los entrañables compañeros de comunicación social. Y por último, déjeme solamente desearle buenas noches y buena suerte.